Hola, hola. ¿Me escuchan? Se escucha, hola. Chao. Dale, dale. Voy a tratar de resolver el examen, ¿eh? Que no lo he intentado resolver, la verdad. Pero a lo que he visto, a excepción de esta y esta de acá, creo que las demás son bastante sencillas. Ya está grabando. Lápiz. Ya, la primera, a ver. Dice, hay un módulo M. ¿Alguien va a grabar? Lo estoy grabando yo. Ay, no me di cuenta. Ajá. Así que ya después lo subo a Jeff. Definimos una función, dice, a ver, esa función es una función h. Como entrada nos va a dar un estado y una palabra, ¿ya? Y nos va a retornar z, dice. Ya que z, z es el conjunto de los números enteros. Y que el valor que retorna es un número entero. Ok. Dice que la función h está definida de la siguiente forma. A ver, h con un estado y el carácter con la cadena vacía, char, de string lambda, igual a 0 y h de esta forma, que es la recursiva. En este caso, este es la pista, ¿no? Para hacer el PAW, ¿no? Pero ya, dice es 1 más h de fsda. Recuerden que esta es una función definida en el módulo con el siguiente, con la siguiente palabra, ¿no? Nos dice aquí, A pertenece a sigma, es decir, que es un char, y Z es una palabra, o un string, o una palabra cadena string. Ya, esa es la definición. Definición. A ver. Dice pruebe para todo X. Cuando ustedes vean, generalmente la mayoría de los ejercicios que hice, dice para todo. Y sea una palabra, no un carácter, no una palabra, automáticamente hay que hacer pick o la inducción, ¿no? Entonces, dice h de s de v igual a h de s u más h de f sombrero s u y b. A ver, ¿dónde nos conviene demostrar? Creo que para B. Todo caso, tenemos a Z. A ver. ¿Hacia qué lado se puede aplicar? A ver. Ponemos con U primero. Ya si no sale, obviamente es la otra. Entonces, solución. Vamos a trabajar U, que ahora va a ser PW, H de S de W concatenado con B, dice que es igual a H
de S W más, recuerden que H nos devuelve un valor entero, así que la suma es válida. Y H de F sombrero de S de W, coma, B. Ahí está entonces eso. Es simplemente la función que teníamos arriba, ¿no? HSU más HF sombrero de SU y B. Como no nos pide saltarnos el paso del lambda, no lo vamos a hacer. Dice no demuestre lambda, ¿no? Directamente voy a definir P de, la cuestión es WA o AW. Según el ingeniero hay que revisar esta definición, ¿no? ¿Cuál nos conviene usar? En este caso, nos conviene usar AW. Ya veremos por qué, ¿no? Ahí. Y lo único que cambia es de esta forma, digamos. En lugar de W voy a tener AW concatenado con B. Y acá, S de AW más H, F sombrero de AW y V. Ok, ahora sí. W. Para hacer la demostración conocida como el paso inductivo, generalmente se hace una demostración de este tipo, ¿no? Donde esta primera va a ser nuestra hipótesis, es decir, que podemos usarla como un teorema más, y acá abajo, esto es la tesis, que es justamente lo que queremos demostrar, o lo que vamos a demostrar. Entonces yo voy a demostrar P de AW, ya, para ello, mira, voy a trabajar, ingeniería, no trabajo, demostrar P de AW. Una demostración sencilla, podemos hacer de cualquiera de los dos miembros llegar al otro o demostrar por ambas partes, ¿no? Voy a intentar llegar por el primero. Voy a tomar este primer miembro de AW y vamos a decir que H de S de AW concatenado con B, ¿a qué va a ser igual? Número 1, tengo H, tengo S, y voy a jugar con esto de acá. Recuerden, A es una letra, W y B son palabras. En la definición de arriba, si nosotros nos damos cuenta, H de S de AZ, A es char y Z es string, ¿no ven? Así que lo único que necesito es, por delante, que tengamos eh, un char y que esté concatenado a un string. Recuerden que la concatenación de dos strings es también un string, ¿no ven? Así que esto de aquí es asociativo con concatenación. 2. Ahora sí, yo puedo ocupar la definición, ¿no? Definición de nuestra función h. ¿Qué decía? H de S de A concatenado con W, V, si quieren verlo, para que sea más sencillo, es como si yo tuviera a Z, siendo Z la concatenación de WB. Y ahí sí ya lo van a entender, digamos, ¿no? ¿Quién se daría cuenta que esto es esto de acá?
Y es 1 más h de f de SA, coma, Z. Ahí se tiene la definición de H. Bueno, entonces, ¿qué tal si en lugar de eso, nosotros decimos, ¿qué es esto de acá? Eso de ahí, obviamente, como resultado nos va a dar un, un estado, ¿no? ¿Recuerdan? Que las F están definidas como estados por caracteres y el resultado es un estado. En pocas palabras, si yo estoy parado aquí en S, al aplicar A, ¿qué voy a tener acá? Otro estado, un estado S1, por ejemplo. H de S1Z. Suponiendo que S1 no es nada más que ejecutar F de SA, es una sustitución. Ahora, esto de acá, ya no me sirve llamarlo Z, sino que voy a volver a donde estaba. Sé que Z es la concatenación de W con B. ¿No? Y ahora, a este señor de acá yo lo conozco. A ver, ¿quién es ese señor de ahí? Es esta hipótesis, ¿no? A ver, aquí está, mira. Esa de ahí. Obviamente el estado no es el mismo, ¿no? Pero lo que nos dice es que si H tiene S, W y B, el resultado va a ser H de SW más H de F sombrero SW. Entonces, ahí vamos a tener lo siguiente. Voy a copiar esa hipótesis y vamos a decir por hipótesis inductiva, tenemos H de S1, el primer término, más W, ¿no? Coma W más H de F sombrero, F sombrero, S1W, ya, no va a entrar. Y el segundo valor de H es V. Ahí. Hipótesis inductiva. Ahora esto si lo desglosamos más, a ver, nos va a quedar H de S1, recuerden que S1 es F de SA, con W. Y que H de F sombrero S1 es S1 F de SA, coma W, coma B. Básicamente hemos vuelto a reemplazar F de SA, ¿ya? Ahora sí, esto de acá por
definición de H, ¿a qué es igual a? H de F S A W. Con este uno de acá. Es esto de aquí, ¿no? Esta definición. Perdón, aquí no es solamente eso, es esto, ¿no? Y ahí esto va a quedar de la siguiente forma. Esto es H de S de AW. Más, ya tengo ya mi primera parte de la demostración, ¿no? Aquí, mira, HSAW. HSAW. Solamente me faltaría encontrar esta otra, de F sombrero, que ahorita lo vamos a hacer. El truco está aquí en F sombrero de SA, ¿ya? Ahora, creo que leí el chat. A ver, ¿cuándo puede ser AW? Eh, en este caso, si vos te das cuenta, la concatenación de A, siempre hay que fijarnos en dónde está la echar, digamos. En este caso, A. Si A está a la izquierda, vamos a tener que tomar el, la, si son una concatenación de dos palabras, la palabra de la izquierda. Si estuviera a la derecha, es decir, si tuviéramos ZA o WA, obviamente para PW va a ser así, ¿no? PWA. Pero si vos tomás el de aquí, no te va a servir, porque no vas a poder como que moverla a la A a este lado para aplicar la definición con WA. Así que en ese caso se tomaría B. Solamente en ese caso se tomaría B. Es básicamente la posición de A en nuestra definición, ¿no? En este caso va hasta la izquierda, así que obviamente yo estoy utilizando AW y de las dos voy a tener que utilizar la que está a la izquierda, que es esta U, que fue justamente lo que reemplazamos, ¿no? Ya. Este, Ahora, una pregunta antes de continuar. sí, decime. Este, un poquito más arriba puedes subir. Más arriba. Ahí, ahí. Donde reemplazaste los paréntesis no en asociativa. En Acá. AW, ajá, a tu izquierda, esa AW, ¿no se podría tomar eso como una cadena W y hacerlo por hipótesis inductiva, ya que está concatenado con otra cadena? Uh, podría ser, pero aquí te conviene usar primero la definición. No, es que yo lo hice así, como te digo, y lo hice en dos pasos. Y el otro también lo desglosé el segundo, y también lo hice en un paso y sale. Claro, Por eso claro, podría ser. capaz lo hice mal y por eso salió fácil, dije. Mm, es que en realidad podrías hacer la sustitución, digamos, de que X sea igual a AW y usar la hipótesis. Ya después, lo que vos decís es hacer esto, ¿no ves? S, esto que sea X, porque es una cadena, y ahí aplicar la hipótesis, ¿no? Que me Exacto. imagino que es lo que hiciste. Igual es válido, Ah, igual es ya. válido. Oye, Solamente ya que fe, yo eso ocupé dijo, la definición, digamos. no es por contradecir al compañero, pero el ingeniero dijo que cuando aplicamos la hipótesis inductiva, en este caso estamos definiendo que W es verdadero. Así que W no se puede mover, dijo el ingeniero. Sí o sí es W, no puede ser W concatenado con A. Mm, verdad. Me olvidé algo. Porque la hipótesis es esa, ¿no es? Ajá, nosotros estamos hablando que PW es verdadera. Sí, así que a W no la podés tocar. No se cambia a W. Correcto, me he olvidado de esto. Bueno, en estructuras discretas, esto generalmente lo vemos, pero con PN. PN no se toca. Así que la N no se cambia. Me he olvidado de eso. Gracias. Así que No, no está bien entonces. sí, con razón. Bueno, también Disculpa, como lo una vi, consulta. sí, Así Es resolverías decir cualquier inducción. que claro. para usar la hipótesis, ¿no? El estado puede ser cualquiera, pero el string W se debe conservar, ¿no? Ujú. No debe haber nada al lado.
O W sea, no, que esté como que no se mueve. Digamos. No Y en sé, O sea que no en puede hacer un cambio de variable con en incluyendo ese caso de W, acá, eso se refiere. ajá, en el caso de acá, digamos, bueno, pero aquí no estoy ocupando la definición de la hipótesis, digamos. Aquí simplemente estoy utilizando H, ¿no ve? Bueno, esto lo puse para que ustedes se den cuenta, digamos. Directamente podríamos habernos saltado desde dónde, a ver, desde aquí hasta acá. Pero esto, lo de la sustitución, fue justamente por mostrarles de que es la definición de H, ¿ya? Para aplicar la hipótesis, sí, no debes tocar W. Eso sí. Aquí estoy tocando W, ¿no? Y W está tal y cual. Ahí sí puedo ocupar la hipótesis. Porque es H de un estado cualquiera, W y B. Aquí igual, H de un estado, W y B. De ahí recién se puede ocupar la hipótesis. ¿Ya? Eso es lo que me había olvidado, no había tomado en cuenta, ¿no? Pero aquí, como no estoy ocupando la hipótesis, no hay problema. Simplemente estoy ocupando una definición de H para que se vea mejor. Como les digo, podríamos habernos saltado de aquí a acá sin ningún problema. Bueno, en realidad hasta acá, porque aquí ocupamos ese 1. Ya. A ver, definición de H, mira de nuevo. 1 más H de FSAW es esto de acá arriba. Está acá. ¿Va? Ahí está. Lo vuelto a ocupar es H de SAW. Si te das cuenta, ya encontramos esta parte de aquí. ¿Ya? Solamente haría falta encontrar esta otra. Ya. Veamos esto, a ver. Voy a trabajar con esto de acá, por acá afuera, para explicarlas, para que no sea muy chiposo. F sombrero, F de SA y W. ¿Ya? Solamente con eso de ahí voy a trabajar ahorita. Ahora, eso de ahí se puede escribir de esta forma. Resulta ser que F sombrero, cuando vos le pasás un char, es un lema esto, ¿no? Esto de acá se puede trabajar como si fuera F normal, es decir, sin el sombrero, dado que esto tiene una longitud de 1. Así que como es longitud 1, se puede trabajar con F. Debe decir que esta palabra acá es un char, también se puede trabajar con F. Como también se puede escribir al revés. Recuérdate que esto es una igualdad de la derecha a la izquierda o de la izquierda a derecha, ambos son lo mismo. Entonces vamos a tener F sombrero, de F sombrero, de S, de A con W. Y casualmente hay una propiedad que trabaja con F sombrero. Se supone que F sombrero de una concatenación de dos palabras, por ejemplo, X y Y, no es nada más que del estado S nos va a llevar a un estado cualquiera, llámese S sub I, y a otro estado S sub K, donde si yo concateno estos dos, podría ir directamente así, ¿no? Ese es el análisis que se hace de X y Y con F sombrero, ¿no? F sombrero nos admite, nos admite palabras, ¿no? Así que al gastar toda esta cadena y al gastar toda esta cadena vamos a llegar acá, que es lo mismo que gastarlas las dos así juntas. Entonces, esto lo puedo escribir de esta forma. F sombrero es gastar primero la cadena de la izquierda. ¿Cómo la gastamos? Con F sombrero de S de X. Y luego, una vez que llego a este estado, que vendría a ser este de aquí, yo puedo continuar, ¿no? Con F sombrero y llegar allí.
Así que efectivamente estos dos representan la misma operación. Es una propiedad de F sombrero. No me acuerdo dónde la leí, pero sí sé que esa propiedad existe. Además, de forma analógica, bueno, de forma análoga, mejor dicho, podemos verificar realmente que eso es válido, ¿verdad? Así que debe ser algún teorema o propiedad que recuerdo, pero no sé bien dónde lo vi. Creo que lo tengo en mis apuntes. ¿Ya? La cuestión es la siguiente, digamos. En este caso, yo tengo un F sombrero de acá y tengo un F sombrero acá. Si yo hago de este lado hacia acá, ¿qué es lo que tengo? Tengo F sombrero de S y lo que tendría que hacer es recorrer A y B, va, y W. Y ahí ya queda simplificado, ¿no? Así que acá lo voy a copiar así. H de F sombrero, F sombrero, S A, coma, W, coma, B. 8. ¿Qué hemos hecho en el 8? Hemos hecho la definición de H por el lado izquierdo. Y acá lo que hemos hecho es que F de SA es igual a F sombrero de SA. Una propiedad, ¿no? Eso hace Miranda. Sí, ¿no? ¿Eh? Me- Sí, Sí, eso hace Miranda. de ahí. De F sombrero de un estado. Ajá, eso que acabo de borrar, así hacía Miranda. Pero al revés, para procesar una palabra. Ujú. Entonces igual Y es válido. Como es sí, una es igualdad, válido. es de izquierda a derecha y de derecha a izquierda. Esto ya está, no lo voy a mover. Así que aquí esto va a ser H, F sombrero de S de AW con B. Y si ustedes se dan cuenta, ya llegamos a la demostración. ¿Cuál era la demostración? La demostración es esta de aquí. A ver. Quiero mover esto un poco más arriba. Bueno. HS, AW, H, F sombrero, S de AW y B. Que sí, es exactamente igual. Por tanto, si P de W, entonces P de WA, o en este caso AW, es verdadero. Y termina esto, ¿no? Básicamente era hacer la demostración inductiva, ¿no? Nos pedía el paso base. Ya. ¿Algún otro ejercicio que hagamos de esto? Si no, puedo pasar a Regex. La 2 La 2 es es, igual de este tipo de demostración. Ah, la 2 es la típica que él pregunta. pero ¿Qué se llama? la A puedes ver, hacer. esto. Yo lo he hecho de forma, ¿cómo te digo? Gráfica. Podría, no demostrarlo, sino explicarte. No sé si eso será válido para él. Me imagino que sí. Es mucho más flexible que Miranda, gracias a Dios. Ya, aquí F sombrero de F sombrero de un estado con X, bueno, en este caso A,
con W es F sombrero de S a W. Ya, esa es la definición de ahí. Y ahí termina. La 2 decís, ¿no? La 2. La 2 dice, a ver, voy a verlo. Sea A un autómata finito determinístico, donde todos sus estados, lo tengo acá, lo voy a leer en el lado izquierdo y lo voy a copiar acá. Eso era para tenerlo en el PDF, ¿no? Para que sepan de dónde sacamos. Ya, mira, 2. Hay que leer esto a lujo de detalle. Mira. Sea A un autómata finito determinístico. Ya, bueno. Sigma, estados, una función F, un estado inicial y los estados finales, ¿no? Los estados finales no son, bueno, como pueden ser únicos, también no pueden ser únicos, ¿no? Puede ser más de uno. Un AFD. AFD significa que todos los estados o todos los vértices que tengamos del grafo van a salir dos aristas, ¿no? Donde todos sus estados son alcanzables a partir del estado inicial S sub 0. ¿Ok? Pruebe que, bueno, dice demostrar, dice pruebe, ¿no? Si F es igual a S, ojo, que es justamente lo que nos dice acá, entonces el lenguaje de el autómata aceptado por el autómata es sigma asterisco. Entonces, la solución que yo le di a esto, no sé si es la, la indicada, es modelar este autómata. ¿Qué significa que el autómata alcance a todos los estados? Autómata A finito determinístico A. Obviamente, nosotros podemos decir que el alfabeto sea lo que estamos acostumbrados a hacer, A y B, lo más común. Luego, que los estados, conjuntos de estados sean, qué sé yo, S0, S1 y S2. ¿Ya? Ahora, dice que todos sus estados son alcanzables a partir del estado inicial. Obviamente, S0 es alcanzable a sí mismo. S1 y S2. Esto me dice que sea alcanzable. Es un poco de... ¿Qué significa que sea alcanzable? Que hay una ruta que me lleva del estado inicial al estado S1 y S2, ¿no? Obviamente S0 es alcanzable por sí mismo, ¿no? Todos sus estados son alcanzables por el estado inicial, S sub 0. Alcanzable por S sub 0, ya. ¿Qué más nos dice? Probar que si F es igual a S, entonces el lenguaje aceptado por este autómata es sigma asterisco. ¿Esto qué quiere decir? Que mi autómata, yo voy a tener S0, S1, S2 si vos querés. Obviamente estos los alcanzan, no sé con qué letra los alcanza, pero básicamente esto me indica que todos son
estados finales. ¿Qué quiere decir? Que este estado inicial, me olvidé de esto, este es el estado inicial, es final, el S1 es final y el S2 es final. ¿Ya? Ahora, aquí efectivamente no tenemos nada todavía. ¿Qué tal si en lugar de tener 3, yo simplemente hubiera dicho, bueno, mi conjunto de estados es ese 0 y es mi estado inicial? S está compuesta por S sub 0. Y además, F es igual a S. ¿Qué significa? Que este estado inicial, aparte de ser inicial, es final. Y para que se cumpla esto, obviamente aquí cumple con lambda, ¿no? Y como es un estado, bueno, como es un autómata finito determinístico, tiene que haber una flecha que sale con A y una flecha que sale con B. Y dado que es el único estado, tendría que retornar a sí mismo. Y aquí efectivamente el lenguaje aceptado es sigma asterisco. Ahora, no sé si esto es realmente una demostración válida, pero es lo que logré comprender, ¿no? De lo que nos decía estos datos. Ahora, ¿No como dice que yo, tiene que tener un número mínimo de estados? Supongo que es claro, el totalmente mínimo es justo. 1, el mínimo es 1. No puedes tener menos de un estado. ¿Por qué? Claro, pero Porque me sí o refería en sí el hay que examen. existir. Me Ah, sí, refería en sí, el sí. enunciado, ¿no? Dice que de al menos 3 estados, de al menos 5 estados, que sean todos alcanzables, Al así. menos nos da el estado inicial, digamos. Sí, es lo único que tiene que haber así. Así que si S es igual a F igual a S sub 0, que es el único estado inicial, efectivamente, que tal vez sea válido, no sé, el lenguaje aceptado por este autómata A es sigma asterisco. Este es un ejemplo. Tal vez hay algún otro método de demostración, pero esto fue lo que se me ocurrió hacer, la verdad. Y es el análisis, ¿no? Que he hecho aquí. Y al ser alcanzable SO, podría escribirlo de esta forma, ¿no? Un bucle. Esa podría ser una posible demostración. No sé realmente si es esa, pero como que se da a entender, ¿no? De que eso sí es cierto. Si todos los estados que tenemos son estados finales, obviamente con probar uno, ya verificamos, ¿no? Que estado, que el lenguaje aceptado por autómata es sigma asterisco. Ya, la 3. Esa no pareciera pregunta de examen. ¿La 3 o la 2? La dos. Es para pensarla. Me imagino que lo típico de él, ¿no? Que siempre hay una pregunta rara. Ay, que la anterior no nos puso más que la de lambda, la de clean. Que no era rara, era larga. Alfabeto. Sabiendo que el alfabeto es sigma igual a 0,1. Ah, no. 1, 2. 1, 2. Ya. Dibuje un AFD
que reconozca solo, ya, solo las cadenas. Ojo, son cadenas, ¿no? Estos no son números. Pero nos dice que vistas como números, que al procesarlo yo como un número, al verlo, yo voy a entender que sea mayores que 200. Ejemplo, dice el lenguaje de A. Me va a aceptar 211. No avisa aquí si... Ah, no, no admite el cero. Sí, sí, porque este es el lenguaje, pues, ¿no? Está más sencillo entonces. 222, 212 igual entra. Y aquí nos da otra pista, miren. 1, 1, 1, 1, 1. 1, 1, 1, 2. Ya. Nos dice dibujaron AFD, no nos dice un regex, ¿no? Podría, bueno, no nos dice tampoco que partamos de este regex. Pero básicamente, ¿qué debemos asegurarnos nosotros? A ver. ¿Cuándo estos números pueden ser? ¿Cuándo pueden ser este, menores que 200? Obviamente yo debo cuidarme que esto en realidad se lee en este sentido, ¿no? Nosotros lo leemos en este sentido de acá, de las unidades, decenas y centenas. Pero para nuestro algoritmo, bueno, para nuestro AFD, que también es un algoritmo, nosotros debemos tener cuidado de dos cosas. La longitud de W, si es menor o igual a 3, ¿qué ocurre? Puede ser menor que 200, ¿no? Obviamente, si W es mayor a 3, la longitud me refiero, está aceptado, digamos. Así que probemos por esto de acá primero. A ver, que acepte a todos los mayores o que tengan de 4 dígitos en adelante. ¿Cómo sería? A ver, S0, S1, S2, S3. Este es el inicio. Aquí podría ser 1, 2. Aquí podría ser 1, 2. Aquí podría ser 1, 2. ¿Ya? Y acá, en S4, si esto tiene más de 3, es decir, que la longitud de la cadena sea de 4 dígitos, automáticamente aquí esto ya es un estado final, ¿no? Y no me importa que venga acá, los números van a continuar. ¿Ya? Ahora, esto, por si acaso, esto solo admite con W mayor a 3. Un ejemplo, mira, si yo tengo 1, 1, 1, partiendo desde el estado inicial, no me acepta. Si yo tuviera la última combinación, que es 2, 2, 2, igual no la acepta. Pero, aquí hay un pero. Aquí me dice de que con al menos los mayores a 200, es decir,
Sencillo, ¿no? Los que empiezan con 2. Entonces de acá, ¿qué tal si me voy por aquí? Y empiezo con 2. ¿Qué necesito para que sea mayor de 200? Obviamente voy a ocupar un 1, un 2, un 1, un 2. Y ahí sí, si te das cuenta ya funciona, ¿no? De hecho, esto se salta acá incluso. Voy a colocar mejorcito. S4. Con el 2. Recuérdate que esto es un AFD, no puede haber más de 2 o menos que 2 flechas por cada vértice. Y aquí no me interesa, ¿no? 1 o 2. Y te vas a dar cuenta que sí. A ver, hagamos la prueba. Con 1, 1, 1 no me funciona. A ver. 1, 1, 1. No es estado final. Ya. 1, 1, 2. 1, 1, 1, 1 y 2. No es estado final. Luego, con el último. 1, 2, 2. 1, me voy acá, otro 2, me voy acá, otro 2, me voy aquí. Se borró, no sé por qué. Pero ¿qué pasa si yo tengo el 2, 1, 1? Acuérdate que en los AFD sí o sí se pasa por el estado inicial, ¿no? Así que voy a tener el camino es otro, digamos, es por el 2. Ah, mira, la opción 2. Me voy por acá, sigo gastando, tengo un 1. Ah, ya lo gasto, me voy acá, llego a S3. Del S3 me queda uno más. Y el uno más, llego a S4. ¿S4 es estado final? Pues sí, ¿no? S4 sí es estado final. Entonces, aprobado. 2, 2, 2. O bueno, 2, 1, 2. Igual. 2, 1, 2. Entra. 2, 2, 1. 2, 2, 1. Entra. 2, 2, 2. Entra, ¿no? De aquí todos ya están descartados, ¿no? Ahora, ¿qué pasa si tengo más de 3 dígitos? Pues, si fuera 2, 1, 1, 1, ¿será que aprueba? 2, 1, 1 y 1, sí. Luego, 1, 1, 1, 1, ¿será que aprueba? Uno acá, otro 1 acá y otro 1 acá. A ver. 1, 1, 1, 1. ¿Es estado final? Sí. ¿Qué pasa con 1, 2, 1, 2? ¿Es mayor que 200? Obviamente que sí. 1, 2, 1 y 2. Y llega a ese 4. Y así con todos los demás números van a ver que sí cumple. ¿Ya? Estas son las dos condiciones que hemos tomado en cuenta. ¿Cómo me aseguro yo que una palabra que sea admitida sea mayor que una longitud? Sencillo, ¿no? Vamos alargando los estados, ¿no? Si yo quisiera que las palabras admitidas sean de longitud mayores que 5, es decir, no me interesa su contenido, sino que sean mayores a 5. Obviamente por aquí debería pasar una palabra, perdón, una letra, otra letra, otra letra, otra letra y otra letra. Y aquí están admitidas con longitud 1, 2, 3, 4, 5 o más.
si fuera así. Ya con el tema de la longitud se puede jugar con los AFD. Si es menor, es decir, si es de longitud 0, automáticamente pues no es válido. Si es longitud 1, no es válido. Si es longitud 2, 3, 4. Admite solo W mayor o igual a 5. No importa el contenido, ¿no? Ese es otro ejercicio. Y bien, ¿entendieron este dibujito que hicimos? ¿Qué dice? A ver. O ya se durmieron ya. Ya. De todas formas, esto vamos a poner en el grupo, ¿no? Cuatro. ¿Qué dice el 4? Dice que el alfabeto es 0, 1 y 2. Quiero un AFD. Obviamente ese va a ser su alfabeto. Que reconozca, ya, que reconozca solo, ¿No tocaba el 3? no, el 3 es el que acabamos de hacer. Ya, que reconozca solo cadenas, ya, obviamente no va a reconocer cadenas que, bueno, vista como números, sean pares y sin ceros a la izquierda, dice. Entonces, ¿por qué admite el cero? Ya, buena pregunta. Y, Por el 100, por ejemplo. no, pero aquí pues el cero está solito. Acá. Eso es lo raro que vi, ¿verdad? No sé si logras verlo. 0, 2, 10, 12, 20, 22. Admite Mm, el cero en un principio, ¿no? Entonces, Como cantidad, solamente, parece que sí. solamente uno. Ya. Vista como números sean pares y sin ceros a la izquierda. Por, para que no acepte 0,10 o 0,20, 0,01, digamos así. Eso supongo que lo rechaza. Es que 0, 10 ya debería rechazarlo. Claro. Ya sé cómo podemos solucionar esto. A ver, solución. Nada, corregir si me equivoco en algo. A ver. Dice el 0, el 2, el 1 no es primo, el 1 no es par, el 10, el 12, 20, 22 y así sucesivamente, ¿no? Lo que nos interesa es que sea par y que no empiece con 0, solamente 1. Bueno, eso está fácil. S inicial. Voy a tener dos caminos. Automáticamente, si empieza, perdón, con 1, ¿qué debería ser? Con 2, ¿qué debería ser? Y con 0, ¿qué es lo que debería ser? Con el 2, obviamente, esto ya es un estado final. ¿Lo ven? Démosle S1. Eso ya es un estado final. Ahí se prueba esto.
Ahora, ¿qué es lo que pasa si esto lo voy a separar un poco más? Aquí arriba, con 2, ¿ya? Con 2 ya está aceptado. Con el 0, ¿qué pasa con el 0? Si es la primera vez que hay un 0, yo debo aceptarlo. Ya, ese va a ser mi segundo estado final. Ese es mi segundo estado final. Ahí. A ver, ya está aceptado el 0. Ahora, ¿qué pasa con los demás? Bueno, ¿y qué va a pasar si yo tengo otro 0 más? Como no puedo emitir más que un solo 0 a la izquierda, cuando yo tenga 0, 1 o 2, es decir, 0, 1, 0, 2, 0, 0, esos changos no pueden ir, no pueden ser de lenguaje. Entonces, si lamentablemente caímos en que el 0 es el primer término, ¿qué debería hacer con 0, 1 y 2 después? Mandarlo al hoyo negro, ¿no? ¿Correcto? Solamente admito un 0. ¿Ya? Estoy cumpliendo esto. Este lado de acá solo admite 0. Una vez. Si lamentablemente el número fuera 0, 1, 0 y 1 no cumple. 0, 1, 1 no cumple tampoco. A ver, 0, 1 y 1 no cumple. ¿Qué tal? 0, 10, por ejemplo, como dijo el compañero hace rato. 0, 1, 0 no cumple tampoco. Esa es la desgracia del 0. Si hay otro número aparte del 0, ya no va a contar. ¿Ya? Así que ya tenemos sin ceros a la izquierda. Ahora, ¿qué pasa con el 2? El 2 es un estado final, ¿no? Habíamos dicho eso. Vamos a dibujarlo. Porque este 2 nos lleva a un estado final. Se va a llamar S4. Pero hay dos cosas. ¿Cómo me aseguro yo realmente de que el 2, cuando tenga más números a la derecha, sean números pares, yo pueda dejarlos en un estado final? A ver, ¿qué se hace en ese caso? Ya, que termine en 0 y en 2, ¿no? Ahora, vamos a trabajar con el 1. Vamos a dar por acá el 1. Obviamente, el 1 solito no es un estado final, ¿correcto? Pero, ¿qué pasa si ese 1 está acompañado con un 0 y con un 2? Es un estado final, ¿no? 1, 0 es estado final, 1 y 2 es estado final. 2 y 0 es estado final, 2 y 2 es estado final. Como que ya lo tenemos más o menos resuelto, ¿no? Pero Sí, solo falta el solo S4. falta, ajá. ¿Qué pasa si yo tuviera esta secuencia? O 2, 2, 1. ¿Qué es lo que pasa? Que está rechazado, ¿no? Entonces, 2, 0, 2, 2. Si sale algún número impar, yo debo sacarlo de ese estado. ¿Ya? Y ahí, bueno, ya no es estado final. Y acá, ¿qué tal si tengo 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1 infinitamente? Igual, ¿no? Si esto termina en un 2, esto va a terminar y plum, va a saltar acá.
Si terminara en 0, esto va a terminar y plum, va a saltar acá. Ahora, ¿qué tal este caso? 22, 0, 1, 1, 2. ¿Funcionará? Veamos, a ver. Tenemos el 2, 2, es S4, del S4 con 2 es S4, del S4 con 0 es S4, del S4 con 1 es S5, del S5 con 1 es S5 y del S5 con 2 es S4. Sí. Si tuviéramos 1, 1, 0, 2, 1, 2, 1, 2. A ver. 1, 1, 0, 2, 1, 2, 1 y 2. Termina en S4. ¿Ya está? No hay dónde perderse aquí, la verdad. Verificamos si cada uno tiene 3 salidas. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. ¿Ya? Y de este lado, S4 es 1, 2, 3. 1, 2, 3. Cada uno tiene sus 3 salidas, ¿no? Y este es el AFDA. Con ese lenguaje. Ya está. Terminamos el examen. ¿Será que hará falta dibujarle unas pruebas ahí al ingeniero para que sepa que lo hicimos a sabiendas? Él dice que con verlo ya sabe si funciona o no, así que las pruebas son para vos. Las pruebas son para probar nosotros mismos. Él directamente va a ver si funciona o no, ¿no? Efectivamente, creo que ya probamos, ¿no? Si hay más de un 0, por ejemplo, 0, 1, debería votar, ¿no? 0 y 1 fuera. 0, 0, 1 también. No hay ceros a la izquierda. Y ahí está, ¿no? Bien, ¿qué otro ejercicio más hacemos? ¿Qué más tenemos para hacer? Este es el mismo examen. Este de aquí, a ver. ¿Algún modelo de examen que tenga regex? ¿Va a preguntar Regis, hijo, para este examen? La verdad no sé. Creo que él puso en la pizarra qué es lo que iba a preguntar. ¿No era No sé qué. solo módulos y autómata? Si es que lo dijo, lo mencionó nomás. Yo no encuentro eso. ¿Alguien se acuerda? Cuando dio la fecha del parcial, creo que... Hice módulos AFD, AFN y Reyes. Sí, entonces con Regex más. Dada las Regex, encuentro un FDA. No avanzamos demostraciones con autómatas, ¿no? Porque en los videos no he visto nada de eso. Eso se hacía con definiciones, creo que lo llevamos, dice Miranda el anterior semestre, pero no creo que nos pregunten, ¿no? No he visto, no he visto en las clases, al menos todas las que vi. Aquí dice pida, bueno, encuentre un AFD a partir de las Regex, pero directo, directamente. Para encontrar un AFD primero hay que encontrar el AFN, ¿no? O se puede hacer directo.
a partir de la expresión general, va de la expresión regular. O sea que primero expresión regular, AFN, AFD. Creo que sí era así, ¿no? Lo vi eso en un lado, no me acuerdo. Sí, time. Con flechitas y todo lo dibujo. Ujú. En la última clase creo que estaba. Pero por ejemplo aquí dice, dada la expresión regular, encuentre un AFD de modo que LDA sea igual a LDR. Dibuje un Sí, AFD aquí que dice. reconozca las cadenas que tienen este patrón si la cadena empieza. ¿Qué dice? ¿Cuáles son los pasos? Primero encontrar el AFN, ¿no? Ujú. Y de ahí transformarlo a AFD computar largo. Ya, practicamos. Se puede hacer. Ah, bueno, dos, a ver. Entonces primero habría que hacer el AFD, ¿no? El AFN, mejor dicho. A ver, está de acá. Si no me equivoco, dijo que hacer con AFN era la manera más larga, pero segura. Pero se puede hacer, o sea, creo que es más directo. Él no dijo que era haciendo trampa eso. Recuerdo que mencionó eso en algún momento de la Ajá, clase. que hacer el AFN era como hacer una trampa, por así decirlo, ¿no? Mm, Pero Que no sé bueno, si acepta sus propias trampas o no a este punto. ujú. A ver, R igual a A. Podríamos hacerlo directo igual. Porque hacer la AFN es largo. claro, por eso dijo que este era, se tomaba más tiempo, ¿no? Ese era. Claro, es el método largo pero seguro. ¿No? A ver. Vea, simplemente tiene que tener números pares de A y números pares de B. Esto vamos a tomar como un camino y esto como otro camino, el segundo camino. ¿Ya? No nos da sigma. Vamos a asumir que sigma es A y B. ¿Ya? Y nos dice, a ver, cadenas que tienen este patrón. Si la cadena empieza con A y le sigue un número par de Bs y termina en A, es aceptado. Es decir, que, bueno, si la cadena, ya, y termina con, si la cadena empieza con B, que es el otro caso, y sigue un número par de As y termina en B. Lo que no sé es si AA es válido y si BB es válido. Eso sería lo único que tengo duda. Un número par de B supongo que aplica 0. Sí, ¿no? ¿Verdad? Sí, ahí dice. No dice pares, pares de B, digamos. Creo que como dice número par, ya incluye a 0. Pero podemos guiarnos por esto. Mira, a ver. Ah, ya. B y B. Hagámoslo para el primero. A ver. A ver. 7 es tu estado inicial. Aquí está ese 0, ¿no? Necesito una. Antes que nada, sí o sí necesito una. Ahora, ¿qué necesito acá? Saliendo de eso, ¿qué voy a necesitar? Una A, ¿no? Una A. Ya. Entonces, acá lo que voy a ocupar yo es un estado final. Y aquí ya me aseguro que la cadena va a empezar con A, va a tener cualquier cosa y va a tener A. ¿Correcto? Ya cumplo con estas dos. Ahora, ¿cómo me aseguro que sean B números de B pares?
Dos estados que Esto hay que salten a ponerlo B. acá, ¿no? A ver, sería más o menos así. Según yo es así, a ver. Entonces necesito una B. Si con esa B yo tengo otra B y luego tengo una A, ahí es SF, ¿no? Pero ahí solamente funciona con 2B, ¿no? ¿Cómo hacemos para que esto sea con más B? Sencillo, yo pienso en hacer esto. Mira, a ver, ahí. ¿Qué dicen? A ver. ¿Funciona? ¿No funciona? ¿Qué hacemos? Creo que sí, funciona porque serían dos, ¿no? De dos. Sí, sería de a dos. Para volver a B Hay que tendrá hacer hay que que hacer la con pruebita, otra ¿no? B. A ver, A, B, B, A. A, B, B, A. Probemos con A, B, B. No debería funcionar. No debería llegar a SF. A, B, B, B. No, no funciona. ¿Ya? Pero con A, B, 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 A, B, 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 B y A. Si tuviéramos con 5, igual no debería funcionar, ¿no? 1, 1, 2, 3, 4, 5. No llega. Descartado. Ok, me faltaba para A, ¿no? Ya. Ahora, ¿cómo me aseguro de que con AA funciona? Tengo que aumentarle ahí. ¿Qué debo aumentarle ahí? El primer estado después de SO a ¿Qué la era esto, no? penúltimo. No, al penúltimo. Ah, claro, claro. No, pues si fuera 3A ya no sirve. Y bueno, fuera de esto, no es estado final. Casi lo frego. Vamos a crear nuestro agujero negro. Sí, ¿no? ¿Se entiende? Ahora, como esto es un AFD, yo debo buscar los otros vértices, ¿no? Debo buscar mis otros vértices. Por ejemplo, a ver, ¿qué pasa si yo en lugar de B acá tuviera A, me lleva a estado final? Sí, ¿no? ¿Ve? Ahora, si empiezo con A y tengo una sola B, que es este caso de acá, ¿dónde debería llevar esto? Al agujero negro, ¿no? Porque ya no cumple ya no cumple no cumple con la condición, ¿no? Si esto fuera A. Ahora, el S3 tiene sus dos A, ¿no? ¿Ve? A y B. S3. El S4 ya tiene. Ahí de momento cumple esto de acá. A ver, revisémoslo. Solamente cumple con eso, ¿no? A con B no cumple, A con B, A no cumple, A con B, A, B, 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 B no cumple. Y falta un bucle. A, B. Ahora, si ustedes se dan cuenta, para esto es bastante similar.
solamente que la condición es distinta, ¿no? Es B. Si tengo B, para que sea una palabra aceptada debe tener dos A. Una A ahí y otra A acá. Y luego de eso debería finalizar con B. Ahí recibe un estado final. ¿No? Ahora, ¿cómo me aseguro de que haya solamente números pares de A? Volviendo de aquí a acá, ¿no? Si por ejemplo aquí me tocara una B, esta es una palabra aceptada. Ahí, ¿ya? En el caso de aquí con B, ya debería mandarme al agujero negro, ¿no? Y acá ya tengo las dos, el C4, AB y AB. Es exactamente una copia de esto, ¿no? Pero con otros valores. Y este de aquí funciona con esto de acá. Ahora, ¿cómo hacemos el OR? ¿Qué tendríamos que hacer para hacer el OR? Lo que se hacía era esto de acá, ¿no? Y los estados finales seguían siendo los estados finales. Así que en lugar de eso, yo voy a recorrer y voy a venir por acá. El estado inicial va a ser uno solo. ¿Por qué? Porque no me sirve lambda. No me sirve lambda para nada. Y ahora sí, ahí está. Obviamente estos números vamos a tener que cambiarlos, ¿no? Uno, dos, Ay. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. A ver, ¿qué dicen? ¿Funciona o no funciona? ¿Funciona o no funciona? Te voy a escribir mejorcito por aquí. Y aquí. Perdón. Si tuviera solo B, fuera directo. Cumple, ¿no? Como ya se durmieron o seguimos. Ya van a ser las 12. Uno más, ¿no? ¿El práctico no quiere resolver alguno? Creo que había uno que no entendí, del 300. Pero era para mostrarlo con expresión regular. No le preguntaron ahora al ingeniero cómo se hacía ese, por si acaso. Intenté hacerlo, no me salió. Solo me salía con el 300 incluido. A ver.
Ya, este es nuestro AFN. Encuentre un AFDA de máximo 3 estados. Bueno, este es nuevo. Interesante. Tal que LDN igual a LDA. A ver. Ojalá sean 3 estados, pero no, en la tarea sería 1,8. Es 0. Vamos a buscar los lambda alcanzables con 0. Obviamente, propio 0. Hay una lambda acá. El 2. Solamente el 2. El E1. El 1. Todo entra, entra. Sumidero, no sale nada. 1 nomás. Sería Ahora. con 2. El 1. No, E sub 2 sería de 2 a 4. Ah, ya. Ah, claro, ahorita nos toca eso 2. Sí. De 2 es este y este 4. 2 y 4. Ahora con 3. El E3 es este De 3 a sale 1. a 1, ¿no? 1 y 3. Y aquí ya no hay nada. 4. El E2 no puede ser igual a 1. ¿Cómo? El Este E2 E2. ajá, no puede ser a 1 igual. No. Esto es con Estás, lambda, por si acaso. Primero es con lambda. y una cosa, en E sub Mm, ya, ya. 3 pusiste primero 1 y luego 3. Das a entender que de 1 sale a 3. ¿No sería de 3 a 1? No, estos son subconjuntos, por si acaso. Y No, en no E2, importa el nombre. en E2 no En sería 0, también 0, 2 y de... 4 es un ciclo de lambda, si te das cuenta. Sí, eso iba a decir. 0, 2 y 4. A ver. 0, 2, 4. 0, 2, 4. Ya aquí falta el 4. El 2 es 0, 2, 4. Ya, no lo había visto eso. Y el 4 es 0, 2 y 4. Todo esto es lambda. El 3 solamente alcanza el 1. El 1 se alcanza a sí mismo, está bien. Y está ordenado, por eso le puse 1, 3, por ordenarlo. Y el 4 que ya está, ¿no? A ver, 0, 1, 2, 3, 4. Están los 5 elementos. Ya, una tablita. Aquí abajo. 1, 2, 3. Ya. Empezamos por estado inicial. El estado inicial es 0. 0, 2 y 4. Ese 0 igual a 0, 2 y 4. Los alcanzables con A. Y con B. El 0 y 2 y el 4, ¿a quiénes alcanzan con A? A ver, veamos. El 0 alcanza por aquí con A. Al 1. El 2 al 1 igual. El 2 alcanza al 1. Y el 4 solamente sale de acá. De acá, acá y de aquí a acá. 1 y 2, ¿no? No, 1 y 1. Sí, E1. El E1 es conjunto 1
Lo voy a llamar S1. El B. Con B se alcanza solamente De 0 1. a 1. Ajá, 1. Para el 2 no sale ninguno con B, así que no pasa nada. Y del 4 no sale nada, solamente una lambda. S1. El S1 que es igual al conjunto unitario 1. El 1 ahora, S1. Si te das cuenta, no tiene ninguna salida. Vacío y vacío. ¿Ya? ¿Qué más? Pero nada más, ¿no? Ahí acaban. A ver, vamos a probarlo. S0 con A y con B, este es inicial. Claro, ¿no? Porque mira, este estado final no llega a nadie. Así que solamente es esto de acá. Sí, ya, está bien. S1 con A y con B se va a S2 y S2 vuelve a sí mismo. Ahí está. Y ¿Cuál tiene sería ese tres 2? estados. Disculpa. Este, S2. Y el S0 sería estado final, ¿no? Ah, sí, sí, eso quería preguntar ahorita. Los estados finales son los que tienen 4. Así que ese sub 0 no. Listo. No, pensé que era más largo. ¿Saben por qué solamente quedó esos 3 estados, no? Fue porque si ustedes se dan cuenta, este señor de acá está aislado. Nadie lo alcanza. En cambio, el estado inicial es este de aquí, ¿no? Como del estado inicial hay un recorrido lambda que regresa hasta acá. Incluso aquí al estado final se recorre con lambda. Justifica de que es estado final. Aparte de eso, que solamente con cadena vacía se llega. Porque en el momento que tenemos A o B, le damos a 1. Y 1 no sale, no se va a ningún lado. Y lo mismo, ¿no? De 2 con A se va aquí a 1. Y del 1 ya no sale. Así que eso igual justifica de que se cree el bucle ahí. De hecho, esto podríamos reducirlo aún más. ¿Cómo lo reducirían? A ver. Las únicas cadenas admitidas son la vacía. No hay más. Así que esto sería sencillamente ahí. Pero lo de... El lenguaje de A es lambda. Cualquiera de los dos cumple con eso. Bien. ¿Qué más quieren hacer ahora? O sea, si en Ya no esa se tabla hace nada con existiera, el E sub 3 y el E sub. No, pues.
El E sub 3 no me genera nada. Y el E sub 4 por si acaso ya está aquí, ¿no? 0, 1 y 2. Ah, claro. El 1 y el 3, si te das cuenta, mueren ahí los dos. No sale, bueno, no entra nadie por ahí. Nadie alcanza al 3. Al 1 sí, pero al 3 ni idea. Así que esa es la respuesta. Si te das cuenta, la única palabra omitida es lambda. No hay otra forma, porque esto, ya sea A o sea B, lo bota aquí y esto no llega a ningún lado. La única palabra omitida es lambda. Así que el lenguaje aceptado por el AFM y el AFD es lambda. Ya, ¿qué ejercicio más hacemos? Creo que ya practicamos de todo. Este es lo mismo. Mismo examen. Otro examen. Y otro examen. No va a entrar, este es un examen de Miranda. Bueno, no sé, pero no va a entrar lo de la 1 y la 2. Examen final, ¿no? Mañana haríamos No, repasar eso. no hemos hecho demostraciones, pues, porque igual había los teoremas de la unión, la intersección, de diferencia, que se hacía con los módulos y los autómatas. Pero no, ¿Avanzamos eso con Gino? no, pues no hemos avanzado. Con Miranda avanzamos el semestre. Ese de Miranda, pues, ¿no? En realidad esto es de Gino, porque es de verano, pero esta pregunta sí la hace Miranda en el semestre. Sí, pero no nos enseñó eso este verano, así que no creo que entre, sería raro. Demostraciones con F, con autómatas, ¿no? Él mismo dijo en una clase que me iba a ver demostraciones con autómatas. Sí, no, la 2 nada que ver. ¿Y la 1 qué decía? La 1 es de lenguaje. Ah, sí, es conjunto. Eso mañana vemos. Con el examen resuelto, a ver qué mierda hicimos. Vamos a tener nuestros dos modelos, pues, ¿no? Mañana Sí. hacemos los otros dos. ¿Ya resolvieron el primer parcial acá o no? No. Ah, mañana lo van a entregar el resuelto, bueno. Ujú. Ya lo voy a mandar al grupo el PDF ya y Sí, por favor. subo el video. Para repasarlo en el camino. ¿Qué fue? No es que uno subió en FD y parece un bikini esa mierda. Un AFD también. Un FD subió a alguien, no sé quién. ¿De quién es ese número? El de las Parece un bikini. 11:47, ¿no? Vaya, eso
Ya es el sueño, ya es el sueño. Es la señal. Y esos deseos de la noche. Ya. Pues. A ver. Sí, ¿no? Hay que dormir ya. Si no, mañana vamos a despertar y peor así. Tiene la grabación.